Bienvenidos. Hoy vamos a intentar desenredar un poco la madeja de la seguridad social en España. Es una estructura, bueno, compleja, ¿verdad? Diseñada para protegernos. Pero, ¿cómo se organiza de verdad? Pues sí, es compleja. Vamos a ver que hay como dos grandes formas de entenderla, dos niveles principales. Exacto. Por un lado, el nivel que llaman contributivo, que va ligado a haber cotizado, ¿no? Y por otro, el no contributivo, que está más pensado para cuando hay necesidad, pero no se ha cotizado lo suficiente. Justo, esa es digamos, la primera gran foto. Históricamente, el nivel contributivo nace de los antiguos seguros sociales, se financiaban con las cuotas de empresas y trabajadores, Claro. y el no contributivo viene más de la asistencia social de antes, que dependía más de fondos públicos, de presupuestos. Hubo un punto clave, una ley en 1990 que ya metió formalmente estas prestaciones no contributivas dentro del sistema. Vale. Para gente sin derecho a las otras a las contributivas, pero que necesitaban ayuda. Y se pagan con impuestos, no con cotizaciones. Y más reciente, el ingreso mínimo vital, el IMV, ha venido como a darle más peso a esa parte no contributiva, ¿verdad? Totalmente. Ya no es algo residual, digamos. Se ha convertido en una pieza clave, estructural. Es un derecho si cumples los requisitos, claro. Entiendo. Y luego está la otra forma de dividirlo que afecta sobre todo al nivel contributivo, que es el régimen general frente a los regímenes especiales. Eso es. Y ahí es donde la cosa, se ramifica bastante. Hay varios cajones. Pues esa es un poco la idea hoy. Intentar ver quién encaja en cada sitio, sobre todo en el régimen general, que es donde estamos la mayoría, y en el de autónomos, el RETA, que también es enorme. Vamos a ello. Para empezar, así en general, ¿quién entra en el sistema? A ver, la ley marca unas reglas generales. Si hablamos del nivel contributivo, la clave es estar trabajando, Ajá. ya sea para otro, por cuenta ajena, o por tu cuenta, como autónomo. Si trabajas, digamos que el sistema presume que necesitas protección, no tienes que ir demostrando que eres pobre, por así decir. Vale. Y es interesante, la nacionalidad en principio da igual. Cubre a españoles en España, claro, y a extranjeros que vivan o estén legalmente aquí. Y trabajen aquí. El principio básico es la territorialidad, proteger el trabajo que se hace en España. Entendido. O sea, trabajas en España, estás dentro del nivel contributivo, seas de donde seas. Si estás legal, claro. Pero, ¿qué pasa con los extranjeros que a lo mejor trabajan pero no tienen papeles para ello? Ujú. Ahí la cosa cambia. A ver, tienen derecho a algunas cosas muy básicas, como la sanidad de urgencia, servicios sociales esenciales, pero no se les incluye formalmente en el sistema para cotizar o generar derecho a, por ejemplo, una pensión contributiva si no tienen permiso de trabajo. La ley ahí es bastante clara. Vale. Y has dicho territorialidad, trabajar en España. ¿Hay excepciones? Pienso en españoles que se van a trabajar fuera. Sí, las hay. La más típica es la de los trabajadores desplazados. Ah, sí. Gente que su empresa española los manda temporalmente a trabajar a otro país. Para que sigan aquí, en la Seguridad Social española, tiene que haber varias condiciones. ¿Cómo cuáles? Pues primero, que sea por trabajo, claro. Segundo, que sea temporal. La norma europea suele hablar de menos de 24 meses. Aunque bueno, se puede pedir más tiempo, con permisos especiales. Y muy importante, que mantengan el contrato con la empresa de aquí, de España. O sea que si te contrata una empresa de fuera directamente, o si te mudas para siempre, ahí ya no. Exacto. En esos casos ya te riges por las leyes del país donde trabajas. Todo esto de los desplazados lo gestionan las oficinas de la Seguridad Social. Hay que hacer un trámite. Entiendo. Y un detalle curioso. Si estás desplazado y resulta que una parte del sueldo te la paga una empresa del país de destino, para calcular tu base de cotización aquí en España se suma todo. Anda. Y si trabajas en varios países a la vez, no sé, un transportista internacional, un músico de gira. También está previsto, sí. Ahí no hay un límite de tiempo tan fijo como los 2 años, pero sí necesitas autorizaciones que se renuevan normalmente cada año. La clave es que tu residencia habitual esté en España y que una parte importante de tu trabajo se haga aquí. Ajá. Piensa eso en transportistas, artistas, deportistas, gente que va a congresos fuera, guías turísticos. Hay bastantes casos. Se calcula que casi 1 millón de personas se mueven así por la UE cada año. Parece mucho, pero es menos del 0,5% de la gente que trabaja. Curioso. Bueno, pues aclarado el nivel contributivo y sus líos territoriales. ¿Y el no contributivo? ¿Cuál es el criterio principal ahí? Aquí es distinto. Lo fundamental,
es que hay una situación real de necesidad económica. Da igual si trabajas o no. Lo que sí se pide casi siempre es la residencia legal en España, y esto vale para españoles y para extranjeros. Y si un español vive fuera pero lo está pasando mal económicamente, ¿se queda sin nada por no residir aquí? No necesariamente. A ver, la ley permite crear ayudas para casos así. Por ejemplo, hace años se creó una prestación para los niños de la guerra, españoles que tuvieron que irse del país de niños y vivían fuera. Ah, sí, me suena. Y también hay una prestación por necesidad para españoles que viven en el extranjero, en países donde la protección social es muy baja, o para los que vuelven a España después de haber vivido fuera. Se da por vejez o por incapacidad, si cumple requisitos de edad, residencia legal fuera y, claro, falta de recursos. Entendido. Dos niveles. Contributivo, ligado al trabajo, no contributivo, ligado a la necesidad. Vale. Volvamos ahora a la estructura del nivel contributivo. El régimen general frente a los regímenes especiales. Dijiste que esto venía de antiguo. Se tiene historia. El sistema no nació de golpe y todo junto. Al principio se crearon seguros diferentes para cubrir riesgos distintos, ¿sabes? El accidente, la enfermedad, la vejez, y también para grupos de trabajadores distintos. Mineros por un lado, marinos por otro. Claro. Con el tiempo se intentó unificar, pero quedaron esos regímenes especiales. La justificación era, y sigue siendo en parte, adaptar las normas a las características especiales de ciertos trabajos, por la dureza, los horarios, los lugares. Ya. Pero eso sigue siendo necesario hoy día. A veces se oye que algunos de estos regímenes son como, bueno, privilegios heredados, ¿no? Ese es el debate eterno. Por un lado se dice que sí, que son necesarios para proteger bien trabajos muy particulares. Por otro, se critica que a veces mantienen diferencias que hoy cuesta justificar, como jubilaciones mucho antes o con mejores condiciones que en el régimen general. Claro. De hecho, ya hace tiempo, en 1995, el famoso Pacto de Toledo recomendó simplificar todo esto. La idea era ir hacia solo dos grandes regímenes. Uno para los que trabajan por cuenta ajena y otro para los autónomos, para que el sistema fuera más solidario y más igual para todos. ¿Y se ha avanzado algo en eso o no? Me suena que los autónomos del campo se metieron en el RETA y los empleados de hogar y los trabajadores agrarios por cuenta ajena pasaron al régimen general. Correcto, correcto. Esas fueron integraciones importantes, sí, a finales de los 2000 y principios de la década pasada. Así que, ¿cómo está la foto ahora mismo? Dentro del nivel contributivo tenemos, primero, los regímenes de trabajadores por cuenta ajena. Aquí el gigante, el principal, es el Régimen General de la Seguridad Social, RGSS. Ahí estamos casi todos, ¿no? La inmensa mayoría. Piensa en unos 18 millones de afiliados, de los 21 millones que hay en total en el sistema contributivo. Casi todos. Y dentro de ese régimen general hay más, subdivisiones. Sí, están los que se llaman sistemas especiales. Pero ojo, no son regímenes distintos, ¿eh? Son como adaptaciones dentro del régimen general. Para grupos concretos, tienen reglas particulares para darse de alta, para cotizar, pero las prestaciones importantes, como la jubilación, la incapacidad, etc., son las del régimen general. Vale. ¿Y cuáles son los más importantes? Pues tenemos dos principales. El Sistema Especial Agrario, SEA, que es para los trabajadores por cuenta ajena del campo. Su protección ha mejorado bastante. Ahora tienen paro, por ejemplo, pero bueno, aún hay diferencias. Las pensiones medias suelen ser más bajas que en el resto del régimen general y mucha gente necesita complementos para llegar al mínimo. Ya veo. Y luego está el Sistema Especial de Empleados de Hogar. Este es un colectivo que históricamente ha estado muy desprotegido. Antes de 2012 casi no tenían derechos. Gracias a sentencias de tribunales europeos y cambios legales, han ido ganando protección. Ahora tienen derecho a paro, mejores condiciones si están de baja. Aún así, se sospecha que todavía hay mucha economía sumergida ahí. Entiendo. Aparte del régimen general y estos sistemas especiales, ¿queda algún otro régimen para trabajadores por cuenta ajena? Queda uno muy pequeñito ya, casi residual, el régimen especial de la minería del carbón. Quedan muy pocos afiliados, sobre todo en el norte. Es un régimen muy protector, con jubilaciones muy anticipadas, por ejemplo. Vale, eso cubre a los empleados. ¿Y los autónomos? Segundo gran bloque. Regímenes de trabajadores por cuenta propia. Aquí el rey indiscutible es el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA. El famoso RETA. El famoso RETA. Como dijimos, aquí se metieron también los autónomos agrarios, que ahora forman el sistema especial SETA, dentro del RETA. El RETA siempre ha tenido esa fama, ¿no?, de ser menos protector que el régimen general.
Las cuotas mínimas, que sí son altas, las pensiones, que suelen ser más bajas. Sí, es un tema recurrente. Hay más regímenes. Hay un tercero que es un poco mezcla para gente que trabaja por cuenta ajena y propia a la vez en ese sector, el régimen especial de trabajadores del mar. Luego, un cuarto grupo son los regímenes de funcionarios que van aparte del sistema general. Muface, Mujejú, Isfas. Estos tienen sus propias reglas y, bueno, a menudo mantienen ciertas ventajas históricas. Vale. Y por último, un quinto, que es el régimen especial de estudiantes. Este se financia con el seguro escolar, ese euro y pico que pagamos al matricularnos. Ah, el seguro escolar. Ese. Cubre a estudiantes menores de 28 años, matriculados en estudios oficiales. Da derecho a asistencia sanitaria si tienes un accidente en el centro o te pones enfermo. Y algunas pequeñas ayudas económicas, pero es muy limitado. Bien, hecha esta panorámica general, que ya es bastante, vamos a meternos más a fondo en el régimen general, el RGSS, que es donde está la mayoría. ¿Quién entra aquí exactamente? Pues mira, la regla de oro, la base, es todo trabajador por cuenta ajena, tal como lo define el Estatuto de los Trabajadores. O sea, Voluntariamente, para otra persona o empresa, recibe un salario a cambio, depende de esa empresa y trabaja para ella. Lo que los juristas llaman voluntariedad, retribución, dependencia y ajenidad. Si cumples eso, vas al régimen general. Da igual tu nacionalidad, el sector donde trabajes, el tipo de contrato, fijo, temporal, a domicilio, tu categoría profesional o cuánto cobres. Si eres trabajador por cuenta ajena, tu sitio es el RGSS. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Porque luego ves gente en el régimen general que dices, este no parece un empleado normal y corriente. Efectivamente, la ley usa una cosa que llama asimilación. Mete en el régimen general a grupos de gente que, aunque igual no son empleados puros según el estatuto, la ley considera que deben estar ahí. Y la lista es larga y bastante variada. Por ejemplo, ¿quiénes están ahí asimilados? Pues mira, tienes desde ciertos socios trabajadores de cooperativas o de sociedades laborales, hasta el personal que trabaja en una notaría o en un registro de la propiedad. Un caso curioso, los que manipulan y empaquetan plátanos en Canarias están en el RGSS general, no en el agrario. Anda. También el personal que cobra por trabajar en una ONG, aunque no tenga ánimo de lucro, si hay un contrato laboral, o laicos que trabajan para instituciones de la Iglesia como colegios, choferes particulares, el personal laboral de las administraciones públicas, los que no son funcionarios. Vale, entiendo. Funcionarios que entraron después de 2011 también van al RGSS, altos cargos del gobierno, alcaldes, concejales, los liberados sindicales. Espera, ¿me estás diciendo también deportistas profesionales? ¿Investigadores en formación? ¿Incluso presos que trabajan? Sí, deportistas profesionales, ojo, los que tienen contrato laboral como deportistas, no los de alto nivel amateur que a veces van al retas y cumplen otros requisitos. El personal investigador en formación, los que antes llamábamos becarios predoctorales, profesores asociados de universidad, reclusos que hacen trabajos pagados dentro de la cárcel, hasta los diputados españoles que van al Parlamento Europeo. Madre mía. La idea es dar cobertura del régimen general a situaciones muy distintas, donde hay un servicio, se cobra por él y se parece a una relación laboral, o simplemente el legislador ha querido protegerlos especialmente ahí. Hay un colectivo que siempre sale en las conversaciones y genera muchas dudas. Los socios que trabajan en su propia empresa y los administradores o consejeros. ¿Dónde van? ¿Son autónomos del RETA o van al régimen general? Esa es, yo diría, el área más complicada y la que más pleitos genera, sin duda. La regla clave, el quid de la cuestión, es si tienen o no lo que la ley llama el control efectivo de la sociedad. Control efectivo. Sí. Si no tienes el control efectivo, la regla general es que vas al régimen general. Si sí lo tienes, lo normal es que vayas al RETA. ¿Y qué es tener el control efectivo? Ser el dueño de la mayoría de la empresa. No exactamente solo eso, es un poco más sutil. La ley da unas pistas, unas presunciones para saber si tienes ese control. Básicamente te dice que se presume que lo tienes si posees la mitad del capital social, tú solo, o sumando a tu cónyuge y parientes cercanos con los que vivas, Ajá. o si tienes al menos un tercio del capital.
O incluso si tienes solo una cuarta parte del capital, pero además eres el que manda de verdad, el gerente o director. O sea que no es solo tener acciones porque sí, sino tener el poder real de decidir en la empresa. Como la diferencia entre, no sé, un empleado de Telefónica que tiene unas pocas acciones y el presidente ejecutivo, que además es el máximo accionista. Exacto, esa es la idea. Has dado en el clavo. La ley intenta ver quién es más bien un trabajador, aunque sea socio, y quién actúa más como el empresario que controla el negocio. Y ojo, estas presunciones, en teoría, se pueden desmontar si demuestras que aunque tengas el porcentaje, en realidad no mandas nada. Pero bueno, no es fácil probarlo. Entonces, a ver si lo he entendido. Resumiendo mucho esta maraña. Si soy socio trabajador, pero no tengo ese control efectivo y tampoco soy el jefe que dirige todo, ¿voy al RGSS completo? Correcto. Al RGSS con todos los derechos, incluido el paro y la protección del Fogasa si la empresa va mal. También van ahí, completos, los socios de cooperativas de trabajo asociado que elijan este régimen y los socios trabajadores o administradores de las sociedades laborales, que son un tipo especial de empresa. ¿Y si soy consejero o administrador, pero tampoco tengo el control efectivo? Ahí depende un poco. Si además de ser consejero trabajas día a día en la empresa y cobras por ese trabajo, o si cobras específicamente por ser el director o gerente, entonces vas al RGSS. Pero atención, sin derecho a cobrar el paro ni a la protección del Fogasa. Se entiende que como directivo tienes otra posición, digamos. Vale. ¿Y quién va entonces al RETA sí o sí? ¿O casi seguro? Al RETA van por presunción, aunque a veces, como te digo, se podría discutir. Los que tienen un tercio del capital, o los que tienen un cuarto y además dirigen, o aquellos cuyo cónyuge o familiar cercano tiene el control efectivo. Y ya van al RETA de forma casi automática sin apenas discusión. Los consejeros o administradores que sí tienen el control efectivo, la mitad del capital o más, y además ejercen funciones de dirección y cobran por ello o por ser administradores. Uf, vaya lío. ¿Y hay alguna exclusión clara del régimen general aparte de estos casos tan específicos de socios? Sí, la ley también dice quién queda fuera sí o sí. Lógicamente, los que ya están en un régimen especial, como los del mar o los de la minería del carbón. También los trabajos que se hacen por amistad o por buena vecindad, sin ser algo profesional. Ah, claro. Si ayudas a tu vecino a pintar la valla porque te da pena, eso no es un trabajo para la seguridad social. Y también se excluyen los profesores universitarios eméritos. Y un caso importante, los socios de sociedades que se crean solo para administrar el patrimonio familiar o personal sin tener una actividad económica real detrás. Entendido. Dejamos entonces el régimen general, que ya hemos visto que tiene miga, y nos vamos al otro gran pilar, el RETA, el régimen de autónomos. ¿A quién nos encontramos aquí? Pues la definición básica, la idea general de autónomo es una persona física que hace de forma habitual, personal, directa y por su cuenta, una actividad económica o profesional para ganar dinero. Y da igual si tiene empleados a su cargo o no. Las claves son habitualidad, que lo haga él mismo y que asuma el riesgo del negocio. ¿Y hay edad mínima para darse de alta como autónomo? En principio, la ley habla de 18 años, aunque bueno, hay cierto debate legal sobre si se podría desde los 16, porque a esa edad ya puedes trabajar. Pero en la práctica lo normal y lo que se aplica casi siempre es a partir de los 18, salvo casos muy concretos como socios de cooperativas. Lo que está clarísimo es que un menor de 16 no puede ser autónomo, ni aunque trabaje para su familia, excepto si es un artista en espectáculos públicos y no es por cuenta ajena. Hablando de familia, que es otro tema clásico, ¿qué pasa si trabajo para mi padre, que es autónomo? ¿Soy empleado suyo o tengo que ser autónomo yo también? Es otro punto delicado, sí. La regla general, la presunción de la ley, es que el cónyuge, los hijos, los padres u otros parientes cercanos que vivan con el autónomo y dependan económicamente de él, se presume que no son trabajadores por cuenta ajena y por lo tanto deben darse de alta en el RETA. O sea, que por defecto, al RETA. Eso es una presunción, ¿eh? Se podría demostrar lo contrario si la relación es como la de cualquier otro empleado, pero de partida la ley entiende que ahí hay una relación familiar que prima. Siempre, ¿no puede un autónomo contratar a su hijo como empleado normal en el régimen general? Sí, sí puede. Hay una excepción importante y relativamente reciente. Un autónomo puede contratar como trabajador por cuenta ajena,
y meterlo en el régimen general, a sus hijos menores de 30 años. Da igual que vivan juntos. Ah, mira. Eso sí, ese hijo contratado no tendrá derecho a cobrar el paro si le despiden. Es una medida para evitar posibles fraudes. Y esta posibilidad de contratar al hijo se amplía también a hijos mayores de 30 años si tienen ciertas discapacidades reconocidas que les hagan más difícil encontrar trabajo. Entiendo. Esta regla fue importante porque antes había un vacío legal con los hijos menores de 18, que no podían ir al RETA por la edad, pero tampoco al régimen general por la presunción familiar. Ahora sí pueden ser contratados. Vale, buen apunte. Aparte del autónomo típico y estos familiares, ¿quién más encaja en el RETA? Pues la ley mete específicamente a otros colectivos. Por ejemplo, los socios industriales en algunos tipos de sociedades, los que ponen trabajo, no dinero, los miembros de comunidades de bienes o de sociedades civiles cuando explotan un negocio juntos y, volviendo al tema de antes, los consejeros o administradores de sociedades mercantiles que sí tienen el control efectivo y dirigen la empresa cobrando por ello. He oído hablar alguna vez de los trade, los autónomos económicamente dependientes. ¿Esos también van al RETA? Sí, también. Un trader es básicamente un autónomo que depende muchísimo de un solo cliente. La ley dice que factura al menos el 75% de sus ingresos a ese único cliente. Ajá. Para que te consideren trade y tengas algunos derechos un poco distintos, poca cosa, la verdad, tienes que cumplir un montón de condiciones. No tener trabajadores a tu cargo, usar tu propia infraestructura si la necesitas, organizar tú mismo tu trabajo, asumir el riesgo del negocio y que tu trabajo sea diferente al de los empleados de tu cliente principal. Vale. No pueden ser trade los que tienen un local abierto al público ni los profesionales que trabajan a través de una sociedad. Y hay una regla especial para los transportistas con vehículo propio que sí pueden ser trade aunque trabajen para un solo cargador. Y por lógica quedan fuera del RETA los que son claramente empleados, o los que solo son consejeros pero no trabajan en la empresa ni la dirigen, ¿no? Exacto. Esas serían las exclusiones más obvias. Si eres trabajador por cuenta ajena, vas al régimen general. Si solo eres miembro de un consejo de administración sin más, en principio no estás en ningún régimen por eso. Y dentro del RETA mencionaste antes el SETA, el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. ¿Eso qué es exactamente? Pues es como un subrégimen dentro del RETA. Se creó específicamente para los autónomos del campo. Pero ojo, no para todos. La idea era dar un tratamiento un poco distinto, con algunas particularidades en la cotización y demás, a los titulares de explotaciones agrarias pequeñas. Pequeñas, vale. ¿Y por qué? Pues porque se entiende que suelen tener menos capacidad económica y que su actividad tiene unas características muy propias. No está pensado para un gran terrateniente, sino para el agricultor o ganadero más modesto. ¿Y cómo sé si soy un pequeño titular para entrar en el SETA? ¿Cuáles son los requisitos? Pues tienes que cumplir varias cosas a la vez. Primero, ser titular de una explotación agraria. Claro, propietario, arrendatario, lo que sea. Segundo, tienes que pasar como un test de cuánto vives del campo. ¿Un test? Sí, mira, que al menos la mitad de todos tus ingresos, no solo los de la finca, sino de todo lo que ganes, vengan de actividades agrarias o de actividades complementarias ligadas al campo. Además, que al menos una cuarta parte de todos tus ingresos venga directamente de tu explotación agraria. Y por último, que dediques más de la mitad de tu tiempo total de trabajo a esas actividades agrarias o complementarias. O sea que realmente tu vida gira en torno al campo, no que sea un hobby de fin de semana. Exacto. La idea es esa. La mitad de mi dinero viene del sector agrario en general y al menos un cuarto viene directamente de mi finca. Y además le dedico la mayor parte de mi tiempo. Algo más. Sí, hay un tope de ingresos anuales que puedes sacar de tu propia explotación. No puedes superar un cierto límite, que se calcula sobre la base máxima de cotización del régimen general, y viene a ser más o menos unos 4.000 euros al mes de rendimiento neto. Y además, tienes que trabajar la tierra tú mismo, de forma personal y directa. ¿No puedes tener empleados? Sí puedes, pero con límites. No más de 2 trabajadores fijos, o si son temporales, no puedes superar un número máximo de jornadas al año, unas 546 peonadas. Este límite sube un poco si en la explotación hay más titulares trabajando. Entendido. Y que cuenta como actividad agraria o complementaria para ese test de ingresos y tiempo.
Pues actividad agraria es lo típico: cultivar, criar ganado, explotar el monte. También incluye vender directamente tu propia producción, sin transformarla, o con una primera transformación muy básica, como hacer aceite en tu almazara. Y también gestionar la explotación. Vale. Y las actividades complementarias son cosas como participar en órganos de cooperativas agrarias, hacer agroturismo en tu finca, actividades de caza relacionadas, artesanía hecha en la explotación, o incluso transformar y vender tus productos, pero ya de forma más elaborada. Vale. Creo que ahora sí tenemos una imagen, bueno, bastante completa. Tenemos el régimen general para la mayoría de empleados, el RETA para los autónomos, y luego toda una serie de regímenes especiales, sistemas especiales dentro de los regímenes y un montón de reglas para ver quién entra en cada sitio, sobre todo con los socios, los familiares. Uf, Es un puzzle complejo, sí, no cabe duda. Aunque la tendencia, como decía el Pacto de Toledo hace ya años, es intentar simplificar y que los regímenes se parezcan más entre sí, la verdad es que todavía quedan muchísimas reglas detalladas, muchas excepciones, muchos matices. Determinar si alguien tiene ese control efectivo, cómo influye el parentesco, qué se considera exactamente actividad agraria principal. Muchas veces hay que mirar el caso concreto con lupa. entonces ya para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Tenemos esta estructura tan detallada, con tantas puertas de entrada y salida distintas y con diferencias de protección que todavía existen, ¿no? Entre un trabajador del régimen general y un autónomo del RETA, o incluso dentro del propio RGSS entre el sistema agrario y el resto. ¿Consigue toda esta complejidad cumplir bien los objetivos de proteger a todo el mundo y de ser un sistema solidario? Y sobre todo, pensando en el futuro, ¿está esta estructura preparada para adaptarse bien a los cambios del mundo laboral? Pienso en la economía de plataformas, el teletrabajo, estas formas híbridas que a veces no está claro si eres empleado o autónomo. ¿Necesitamos simplificar más todavía o solo adaptar estas reglas que ya tenemos? Bueno, ahí queda la pregunta para darle una vuelta.